Oi, sou Carlos da Tilância, Brasil. Vamos continuar conversando na Guatemala com nosso amigo Luiz Molina. Ele vai hoje nos oferecer mais informações de como fazer uma divisão de nepentes, como misturar o cultivo de nepente com algumas outras plantas e vai nos mostrar também algumas plantas muito especiais com jarros ou assídios muito grandes. Convido vocês a assistir a segunda e última parte desta entrevista e espero que deixem seu like e seu comentário se gostaram ou se desejam assistir, publiquemos alguma outra entrevista ou algum outro assunto em particular. Muito obrigado e estão convidados a assistir até o final. Luis, ¿y cuál crees tú que sea la nepente más bonita, no solo de tamaño, de raridades, sino quizás la más bonita de estéticamente, los jarros, según tu apreciación? Claro, mira, realmente estamos en un momento dorado del cultivo de nepentes, por lo cual de hace 10 años para acá, la producción se ha quintuplicado como mínimo y sobre todo muchos cultivadores han empezado a hacer sus propios híbridos. Eso nos ha dado una gran cantidad justamente de variedad. A mí, particularmente, una de las que más me gusta que tengo es justamente esta. Es una Nepenthes jacquelinae por espatulata. Si ustedes pueden ver, justamente el peristoma tiene una forma realmente muy hermosa y sobre todo cuando la planta ya está más madura, tiene este color. Esta todavía es una planta juvenil, pero cuando esta planta sea adulta, definitivamente va a ser una de las joyas del invernadero, ya que el peristoma crece por lo menos el doble de tamaño y el color también es bastante diferente. Así que justamente aquí estamos básicamente teniendo todo lo lindo de una jacquelinae, pero con el peristoma, el tamaño y la vigorosidad justamente de una espatulata. Esto es uno de nuestros híbridos que quizás no es el más raro, pero es uno de nuestros favoritos y una de las formas más hermosas que tenemos de pichel. Y si querían ver picheles grandes, este pichel es tan grande que tiene la capacidad de comerse desde pequeños insectos hasta animales tan grandes como ratones o incluso una salchicha. Así es, esta planta puede básicamente por la gran cantidad de líquido que tiene dentro consumir animales bastante más grandes de lo normal. Por eso, de hecho, justamente las plantas no se llaman insectívoras, sino se llaman carnívoras, porque hay miembros del grupo que justamente tienen la capacidad de devorar totalmente mamíferos como tal. Esta es una truncata por petiolata y como pueden ver, el peristoma es muy interesante. En el mismo orden de plantas grandes, podemos ver a su vecina. Justamente esta es una ventricosa por truncata red. Recuérdense que cuando una planta tiene la palabra red después, no quiere decir que sea una variedad distinta. Básicamente es un clon que produce mucha antocianina y por eso por lo general va a tener colores rojos y azules más definidos. En el caso de este, podemos ver cómo dentro de la misma planta, un pichel que recibe mucho menor iluminación va a tener un color amarillo muy diferente al color rojizo que tiene ostro. Aquí las podemos ver a la par. La misma planta de una manera totalmente distinta. Así que es muy importante que los niveles de iluminación que reciben las nepentes sean altos. Este nivel alto de iluminación también debe ser acompañado por un alto nivel de humedad. Pero increíblemente son plantas, como pueden ver estas, muy vigorosas y sobre todo aquí ya viene la floración y son plantas también con mucho follaje. Esto las hace mis plantas carnívoras favoritas, ya que aunque la planta sufriera alguna enfermedad, al ataque de alguna plaga o similar, la planta es tan grande y tiene tanto follaje que es bastante dura y bastante fuerte.
Y recuerdan lo que les comenté acerca de hacer híbridos con especies muy variables, pues justamente esto es uno de nuestros híbridos favoritos, es una Nepenthes máxima por Nepenthes platequila. Justamente aquí podemos ver cómo en este clon específico el peristoma de máxima ha sido realmente bastante presencial y el color también. Sin embargo, vamos a tener que esperar a ver a los picheles aéreos para poder ver qué tanto está presente la platequila. Sin embargo, aquí podemos ver otro clon. Cuando lo comparamos es totalmente diferente uno con otro. Y sobre todo, este clon ya tiene picheles más intermedios y acá podemos ver justamente dentro de la misma planta, este es un pichel que pertenece a otra planta. Como las tenemos una a la par de otra, este pichel justamente es de esta planta de acá que podemos ver. Y es una línea ya bastante larga que recorre acá y termina en esta maceta. Entonces acá vemos 3 plantas distintas de 3 formas totalmente distintas. En mi opinión, mi clon favorito es este, ya que aunque ahorita no está en su mejor momento porque el pichel ya es maduro, el peristoma es el más bello de todos los clones que hemos sacado. Sí, yo creo que es importante decir que cuando se trabaja con semillas, lo bueno también es que tenemos una gran variedad de diferentes de colores, de formas, tamaño de las próximas trampas, de los próximos plantas que vamos a germinar. Exacto, aunque también hay especies que sí son muy consistentes y se podría decir que el 95% de la forma del pichel va a ser bastante consistente con eso. Eso también tiene que ver si la especie en la naturaleza tiene un rango bastante grande, ya que por ejemplo en el caso de la máxima, de especies como Mirabilis, como Alata y todo el complejo Alata y demás, tiene mucha variabilidad porque aunque son la misma especie, están presentes en distintos rangos de altura, en distintos rangos de temperatura y demás. Entonces eso dependerá mucho de dónde era, de qué población era la planta original o el parental original para saber qué diferencia vamos a tener. Sin embargo, si ustedes quieren ver mucha variedad dentro de sus híbridos, les recomiendo específicamente Nepenthes máxima, Nepenthes alata, también es una planta muy variable, ¿verdad? Y justamente también la Nepenthes mirabilis. La Nepenthes mirabilis es por lo general más lowland, pero justamente este tipo de plantas van a hacer que todos sus híbridos den una gran variedad y que tengan bastante material para escoger. Justamente les presento esta Nepenthes graciliflora. Como pueden ver, es una planta bastante grande. De hecho, la línea tiene, si pueden compararla conmigo, tiene realmente más de 1 metro de largo. Yo creo que unos 2 metros más. Quizás seguramente es bastante grande y es un detalle importante. Una planta, por muy grande que sea, realmente cuando las vines o las líneas se alejan mucho de la madre principal, empiezan a perder energía. Por lo general en la naturaleza lo que pasa es que cuando ellas llegan a un lugar muy oscuro o están muy lejos de la madre, la misma planta empieza a dejar de mandar energía a las vines y justamente empiezan estas a secarse. En el cultivo o en la horticultura, lo que justamente nosotros hacemos es que cuando tenemos plantas de este tamaño, aprovechamos a producir esquejes o cortes para justamente poder obtener, como las plantas que le hemos enseñado anteriormente, plantas adultas. ¿Cómo vamos a hacer este proceso? Es un proceso fácil, pero ojo, necesitamos tener plantas adultas. Es muy importante que nunca cortemos una Nepenthes que no tenga otro brote que venga en proceso. Si nosotros cortamos la planta totalmente, es muy probable que no vaya a volver a rebrotar y podamos dañar la planta. En el caso de este, podemos ver que la planta tiene 3 brotes nuevos, totalmente vigorosos y muy bien. Y aparte tiene justamente estos 2 brotes largos. Entonces vamos a aprovechar y vamos justamente a sacar la mayor cantidad posible de material. Lo primero y muy importante es que justamente, básicamente, hagamos un corte principal en el lugar en donde vamos a dejar el corte. Y sobre todo, que mantengamos bastante limpio los instrumentos con lo que los hacemos. Es decir, siempre es mejor desinfectar el instrumento con el que vamos a hacer el corte. En este caso, justamente, lo que yo voy a hacer es cortar en la parte de acá. ¿Por qué? Porque pueden ver que en la parte de acá ya el color es más oscuro. Eso quiere decir que va a empezar un proceso de lignificación para que la planta tenga un tallo más duro y se pueda sostener mejor. Entonces tratamos de cortar más acá para que este material, que es un poco más blando, es mucho más sencillo que nos dé nuevos brotes. Entonces el corte siempre lo vamos a hacer
arriba de la yema y arriba del brote que tiene la planta, para que justamente cuando hagamos el corte de esta parte de acá, las diferentes yemas puedan volver a renacer. ¿Tú lo haces siempre en diagonal o es igual para ti hacerlo diagonal o transversal? Fíjate que yo lo hago en diagonal por costumbre, pero no te podría decir tampoco una razón exacta por la que a veces haces esto. Aparte de eso, ahorita vamos a ver que justamente después de hacer el corte, lo que hacemos es lo siguiente. Una vez hecho el corte, vamos a separarlo totalmente. Y esto va a ser nuestro resultado. Aquí podemos ver justamente en esta parte de acá. Dependiendo la especie y el tamaño de las hojas, va a ser el tamaño del corte. Si la especie es muy pequeña, vamos a necesitar cortes más grandes y que tengan más hojas. En el caso de la Graciliflora, que es una especie promedio, digamos, es mediana, no es ni de las grandes ni de las pequeñas, básicamente vamos a necesitar de 2 a 3 hojas por corte para que sean cortes exitosos. En el caso de eso, ahorita vamos a mostrar cómo lo hacemos. Ya no lo realizamos con tijera, sino lo realizamos con lo que nosotros llamamos aquí cuchilla o algún gilet puede ser también. Estilete. O estilete, exactamente. O un estilete justamente para los amigos de por allá. El corte de estilete se va a hacer en diagonal y muy importante, también le vamos a hacer un corte en el centro. ¿Por qué? Porque al momento de hacerle un corte en diagonal y luego de esa diagonal cortarla en el centro, promovemos más espacio para que la planta pueda justamente producir más raíces. Es muy importante también aplicar aplicar auxinas a los cortes que hacemos. Las auxinas, recuérdense que son las hormonas que promueven el enraizamiento. En las nepentes, aunque se pueden reproducir sin auxinas, realmente es mucho más lento el proceso y definitivamente nos va a ser menos productivo. En el caso de acá, como les digo, vamos a agarrar cortes de 3 hojas, o sea, esta es la primera. Vamos a agarrar las 3 hojas y ahorita vamos a hacer a manera únicamente de prueba. A manera únicamente de prueba, vamos a justamente a cortar el primer corte, valga la redundancia, para que ustedes vean cómo es. Pero de nuevo, ya luego lo vamos a hacer con un gilet, como hablábamos ahí, para que pues quede el corte de mejor manera. Entonces aquí vamos a contar las 3 hojas, cortamos en diagonal y entonces sostenemos el resto. Gracias. Y entonces, otra cosa muy importante, aquí vamos a cortar las hojas a la mitad. ¿Por qué? Esto va a promover justamente la producción de auxinas dentro de la planta y únicamente en la punta de la planta, eso no lo vamos a hacer en los otros, en la punta de la planta también vamos a cortar las hojas nuevas. ¿Por qué? Porque si no, ahorita que esta planta esté con una alta humedad, el brote va a seguir creciendo y eso definitivamente se puede enmohecer o agarrar algún tipo de hongo. Así que esto es lo que ustedes pueden ver como un corte de esqueje. Aquí luego con la gilet justamente me dijiste que se llamaba estilete. Con el estilete justamente vamos a hacer el corte transversal, luego lo vamos a cortar por en medio e incluso algunas personas lo que hacen también es que con el estilete justamente cortan y raspan alrededor de la dermis para que de nuevo haya más tejido donde la planta pueda producir básicamente raíces. De nuevo, toda parte donde hacemos un corte hay que colocar auxinas para que no solamente se proteja de la planta de cualquier tipo de hongo o similar, sino que aparte de eso pues pueda producir más rápidamente. Aunque este tipo de hojas está lastimada, eso no hace absolutamente nada para que el corte no se pueda enraizar, ¿verdad? Justamente en este caso vamos a usar un gilet para poder hacerlo, aunque normalmente se recomienda usar un estilete. Básicamente en este momento vamos a cortar de manera transversal la planta. Luego de hacer ese corte, yo siempre recomiendo hacer justamente un corte en medio, como les digo, para aumentar la superficie que puede producir raíces y ya por último hacerle unos pequeños incisiones en la dermis de la planta. Todo esto solamente tiene sentido si le vamos a colocar antocianinas. Entonces, ya cuando la planta nos queda así, justamente vamos a colocar el enraizante. Lo vamos a dipear, como le decimos nosotros. Y pueden ver cómo no se necesita una gran cantidad. Realmente se necesitan pocas auxinas. Y en este momento lo vamos a dejar secando más o menos unos 5 minutos. Y justamente lo podemos dejar acá. Lo dejamos unos 5 minutos secando y luego lo vamos a colocar directamente en esfagnum con perlita y eso tiene que estar húmedo más no empapado, sino únicamente húmedo
Y para asegurarnos un crecimiento rápido y vigoroso, siempre es muy bueno que los niveles de humedad estén muy altos, lo cual normalmente solo se logra dentro de algún recipiente o bolsa. Así que de esta planta, más o menos en unos 2 meses a 3 meses, vamos a poder observar su primer sistema de raíz y sobre todo sus primeros brotes justamente en las yemas entre las hojas. Luis, una pregunta. Si tú no tienes las hormonas, entonces mejor no hacerle los cortes transversales o... Sí, mira, yo realmente comento, no es tan sencillo lograr la división de nepentes sin auxinas. Acuérdate que esto no es un proceso natural en la planta. A diferencia de otro tipo de plantas como cactáceas o similares, los cuales en la naturaleza se quiebran y cada una de sus partes produce diferentes plantas, esto no pasa en la naturaleza con las nepentes, por lo cual sí es muy importante que justamente produzcamos auxinas. Ahora, si no tenemos auxinas disponibles, yo solamente le haría el corte transversal. ¿Por qué? Porque cada vez que cortamos una parte de la planta, exponemos una parte de la planta a patógenos, a virus y a diferentes enfermedades. Por lo cual, si la planta no es, de nuevo, como les repito, colocada con auxinas, es mejor únicamente hacer un corte limpio y colocarle quizás algún tipo de, por ejemplo, ya sea azufre, o puede ser también, le podemos poner, como les digo, ya sea azufre o ceniza para justamente cicatrizarlo y que de alguna manera no puedan entrar patógenos en ella. Pero de nuevo, yo les recomiendo al 100% siempre colocar auxinas para obtener los resultados que queremos. Quiero darle las gracias a Luis de Antigua Exotic Garden aquí en Guatemala por abrirnos las puertas, permitirnos ver sus plantas y la gran ayuda en conocimiento que nos ofreció. Gracias. Entonces, Luis, la palabra está contigo para despedirte. Claro, Carlos, bueno, y gracias a ustedes de hecho por acompañarnos. Aquí pueden ver justamente una idea de algo muy nuevo que está pasando, y es el cultivo de nepentes o plantas carnívoras en Latinoamérica. Tanto acá como en el sur tenemos condiciones muy favorables y sobre todo tenemos de una gran diversidad de flora que nos ayuda justamente pues a poder producir de una manera bastante especial. Así que les agradezco su tiempo, estamos a la orden y los invito también a que visiten nuestras páginas y podamos intercambiar tanto como conocimientos, información y fotos de nuestras bellas plantas. Bueno, muchas gracias Luis y hasta la próxima.